¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este que es cuarto, ¿no es cierto? Sí. Cuarto programa de Déjamelo Pensar. Bueno, lo seguimos contando, va a haber alguna vez que nos vamos a olvidar, esperemos, de cuántos ya hicimos. Se viene la fiesta de los 5. ¿Y por qué no? Esperemos que pronto se venga la fiesta de los 5, de los 10, de los 15, de los 20, 25, 30 millones de argentinos que elijamos no seguir adelante con este plan de destrucción del país que implica este gobierno. El sábado en Luján vimos un escenario insospechable hasta hace poco tiempo, con lo cual estamos pensando en una realidad dinámica, en una realidad que va cambiando, con algunas señales que la verdad en el medio de esta oscura noche del alma argentina que estamos viviendo nos llenan con algo así como esperanza. Por supuesto que es una esperanza un poco petardeada por algunas internas, por alguna gente que digamos, se tira algo más que chascarrillos fuertes. Todos sabemos que todo ese magma nacional y popular que tiene que unirse y que, como decíamos en el primer programa de Déjamelo Pensar, tiene que llegar a una instancia de saltar por sobre las diferencias para sacarnos de encima a esto que está en el gobierno de la Argentina y que uno visualiza cada día más como un gobierno no argentino, sino como algo extraño que sucedió a través del voto popular, pero algo extraño sucedió, no es un gobierno que esté manejando, digamos, las cosas de modo tal que uno sienta que es un gobierno de este país, más bien parece un gobierno embajador de otros mandantes. Y para sobrepasar todas las diferencias que hubo durante estos casi 3 años en la oposición, muchas de las cuales, o grandes sectores de la cual, la verdad, no se portaron como sectores de oposición, sino más bien algunos como desconcertados, que decían que sí por las dudas, y sobre todo para mantener sus bancas y los beneficios que sabemos que tienen las bancas, los beneficios de toda índole. Otros porque, bueno, tenemos en estos sectores a los que estamos aludiendo viejos rencores, viejos resentimientos, qué sé yo, disgustos personales entre unos y otros, y que también va a haber que saltar, digamos. A mí me extraña que en la escena que vimos el otro día en Luján, que fue además enunciado por el obispo Radrizani, pero que fue un acto ecuménico donde había católicos, donde había ateos, donde había musulmanes, donde había judíos, y toda esa gente, más un amplio abanico de dirigentes sindicales y políticos que hasta hace poco tiempo estaban cada uno tirando para su lado, y por qué no decirlo, tirándole bosta al otro, confluyeron en Luján bajo un mismo discurso, bajo un mismo reclamo, que es con el que nos sentimos realmente consustanciados. Porque
A ver, si yo me fijo en las fotos de ese acto del sábado, multitudinario, emocionante, porque todo aquello que es popular y multitudinario, y que está del lado de la vida, porque también tenemos que pensar que estamos en una región en la que corremos el riesgo de que, si miramos a Brasil, lo popular y lo multitudinario pueda no estar del lado de la vida. Entonces tenemos que tener esa conciencia geopolítica de que hay que moverse rápido y eficientemente para sacarnos o para frenar este dispositivo asqueroso que está manejando la vida de todos nosotros. Hay algunas cuestiones que uno deduce, que uno simplifica, que en realidad uno las veía de entrada, no es algo que yo haya descubierto ahora, lo decía incluso en 678, que aclaro que no éramos ni estrellistas ni nos pagaban mucho. Pero más allá de eso, ya en aquel momento yo pensaba que la vereda antagónica, la divisoria de aguas, la línea, la delgada línea, que ya no es delgada, es groserísima, que divide, que es parteaguas en este momento, es el mundo del capital y el mundo del trabajo. Entonces, me parece que una manera de empezar a recuperar terreno es que aquellos que no vivimos de rentas, que dependemos de nuestro trabajo para vivir, que tenemos trabajos formales o informales, que trabajamos en blanco o en negro, que pertenecemos a alguna de las diferentes clases medias que tiene la Argentina o pertenecemos a los diversos sectores populares que tiene la Argentina. Todo ese magma de gente tiene que, como decíamos incluso en el primer programa, saltar por encima de muchas diferencias y ponerse de acuerdo en que hay que actuar mancomunadamente, dejar diferidas algunas de las diferencias para cuando no estemos con la guillotina colgando del cuello de cada uno, ni con el apriete de que cualquiera puede ir preso, ni con empresarios detenidos para que el Poder Judicial siga fabricando causas, para cuando volvamos a tener algo así como una patria. Hemos dejado de tenerla. Entonces hay prioridades y hay cierta delicadeza, cierto mínimo respeto que deberíamos guardar de ahora en adelante sobre muchos o sobre algunos de los que estaban el otro día en Luján, en los años pasados. Muchos de nosotros hemos dicho barbaridades, la verdad. Pero uno debe adecuarse a las circunstancias y por eso decía, la realidad es dinámica, el monstruo nos mira, está desnudo y nos mira a los ojos. No hay demasiado tiempo que perder en pavadas, en estupideces y en egos maltrechos. No hay tiempo para eso. El que tenga un ego maltrecho, que lo vea con su analista o que lo solucione individualmente, pero colectivamente es tiempo de unir fuerzas. No estamos preparando una lista de casamiento, estamos tratando de ver cómo hacemos para que el mundo del trabajo le ponga un coto al mundo del capital, porque no estamos hablando tampoco del mundo del capital natural ortodoxo, digamos, el mundo del capital tal como fue pensado en el siglo XIX. Estamos hablando del mundo del capital concentrado, que nos está demostrando que no tiene respeto ni por la vida de la gente, ni por la vida de los seres vivos, que viene por el planeta, que viene por la supervivencia. Con Bolsonaro en Brasil se va a terminar el pulmón del planeta, perderemos la Amazonía. Con Macri en la Argentina perderemos la Patagonia, perderemos el litio en el norte. Entonces, eso sumado a cuestiones de las que vamos a estar hablando en el transcurso del programa de hoy, como los ataques de los Provida a las chicas del pañuelo verde, que cada día se hacen más patentes, repetitivos
y que vienen de la mano de la fuerza de choque de María Eugenia Vidal, y que son los neopentecostales, que están llegando como hongos. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando, pero creo que para finalizar tenemos que tener presente que este mundo del capital concentrado contra el que tenemos que organizarnos políticamente es un mundo absolutamente despiadado, y que cada chicana, cada enfrentamiento, creo que todos los que están escuchando o escucharán este programa saben que hay algunos viejos conocidos que van a quedar afuera de este proyecto porque ya hicieron demasiado daño, y además porque se muestran, como Urtubey, por ejemplo, porque se muestran completamente almibarados al lado de funcionarios de Macri. Hay otros que han estado dudando y que han visto, que han vuelto, y no estoy hablando del kirchnerismo, estoy hablando del campo nacional y popular. Me parece que ahora hay que mirar para adelante, hay que juntar fuerzas, hay que juntar brazos, hay que juntar cabezas, hay que juntar pensamientos, y hay que saltar y hay que saltar. Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Bueno, Sergio, una de las cosas con las que más hemos estado enfrentándonos más tristemente, no sé si sorpresivamente, pero de una manera tan descabellada, creo que nadie pensaba, era el descalabro que está viviendo el Poder Judicial. Exactamente, y en un momento me puse a estudiar el Poder Judicial, sobre todo su historia, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que uno podría decir es que eso que llaman la jurisprudencia, saben lo que es, ¿no? Se supone que hay como una especie de coherencia a lo largo del tiempo de, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que tiene una jurisprudencia, y me doy cuenta que la jurisprudencia son los padres, es decir, es un cuento de los Reyes Magos. Uh-huh. No existe. Y ahora lo voy a demostrar solamente en un mini ejemplo, que es la diferencia entre la jurisprudencia del gobierno anterior y este gobierno con respecto justamente a lo que estaba diciendo vos, Sandra, recién, que son... ¿Cuál de tantas cosas? Los derechos laborales. Ajá. Los derechos laborales. Hubo un caso reciente, un médico neurocirujano demandó al hospital alemán, uh-huh, porque trabajaba él haciendo la factura monotributista, ¿no? Como muchos de nosotros hace mucho tiempo, sí, que hacemos eso y no tenemos, por ejemplo, vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera. Y una cámara intermedia le dio la razón y le dijo a la empresa, al hospital alemán, después de tanto tiempo de facturar, es obvio que no es un servicio el que le está aportando a este médico, sino que es una relación laboral, y falló en ese sentido. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y con la firma de Ricardo Lorenzetti cuando era presidente. ¿Viste lo que le pasó? Lo que le pasó. Y a pesar de todo esto, Elena Highton de Nolasco. Qué mujer tan torcida. Y entonces, que te voy a nombrar ahora, ¿qué vas a decir? Carlos Fernando Rosenkrantz, la Corte Suprema revocó el fallo. Y dijo que no hay relación laboral. El tribunal, en cierta forma, dijo que prestar servicios puede ser ad eternum y nunca por ese motivo se va a considerar que esa persona tiene una relación laboral. Es decir, que la reforma laboral empieza por la Corte Suprema. Sin duda, claro. Son la avanzada en el sentido de decir a todo lo que se les ocurra, a todos los actuales monotributistas que se les ocurra pensar que van a tener una relación laboral, les quiero avisar que la Corte Suprema no piensa eso. Estamos al horno. Es decir, somos todos como pequeñas pymes. Cada uno somos emprendedores. O sea, todos hacemos cerveza artesanal. Claro. Exacto. Y, bueno, justamente sobre esa base es que se construyen empresas como Rappi, como... ya no se me ocurre otra, pero había otras. Globo, muchas gracias. Pero también la intención ahí es disciplinar a que no acudan al Poder Judicial, al foro laboral, los que quieran o sean despedidos o se acorte ese vínculo. Claro, claro.
esta jurisprudencia laboral tiene una historia muy larga. Ustedes saben que el primer fallo con respecto a los sindicatos ocurrió en 1897, y lo que falló la Corte Suprema en ese momento es que un sindicato era una asociación ilícita. Ah, lo mismo que piensan ahora. Exactamente. ¿De qué año es eso? 1897, la primera vez que los patrones Claro. dijeron se están organizando en contra mía. Es volver a los 17, pero de 1800. 1897 es un sindicato es una asociación ilícita. En ese contexto se desarrollaron los primeros sindicatos en la Argentina. En 1944, Perón creó la justicia laboral, es decir, un fuero nuevo que se dedique solamente a temas laborales, y la Corte en ese momento lo consideró inconstitucional. Que haya un fuero laboral era inconstitucional, y eso fue uno de los motivos por los cuales después el gobierno peronista le hizo un juicio político a la Corte y lo sacó a todos menos uno. Creo que no hubo otro caso de un juicio político que prospere en el Parlamento y terminen decidiendo sacar a los jueces. Ojalá vuelva a haber otro, ¿no? Y no dejen ni a uno solo. El que nos salta. Bueno. Durante la etapa de los grandes recortes laborales, estamos hablando de la dictadura, del gobierno de Menem, de la Rúa, todos los casos que llegaban a la Corte automáticamente, de derechos laborales, ¿no?, eran fallados a favor de los empresarios. Uno de los discursos con los que Macri empieza y continúa es, primero, acusar a todos los abogados laboralistas de mafia. Mafia es un abogado laboralista por el juicio como industria, la industria del juicio. Recalde, ¿se acuerda que era como el jefe de esa mafia? Y luego se quejó y le dijo a los jueces, que tiene peso la palabra de un presidente, le dijo a los jueces que no fallen siempre para un mismo lado, que en palabras de Macri es, fallen para el lado de los empresarios. Bien. Sí, eso de que la palabra de un presidente tiene peso para los jueces implica ya una deformación de la democracia. Bueno, No debería tenerla. No debería tenerla, pero es impresionante lo que tiene con el agravante, porque acá estamos hablando de una especie de impulso político. No estoy diciendo lo que ocurre en este momento, por ejemplo, con Daniel Angelici, que es un operador en el Poder Judicial, y si aparece un juez que falla algo que no le gusta al gobierno, como el caso de este hombre que no puso preso a Pablo Moyano, que se me escapa, Casoglio, Sí, sí. No solamente les parece mal, sino que le quiere hacer No es un hombre, es un juez. un hombre juez. Fíjense algunos ejemplos del gobierno anterior, lo que pasaba en el gobierno anterior y lo que pasó en este gobierno. Caso Bisotti. La Corte eliminó el tope indemnizatorio. Es decir, si te echan, no hay un tope para que te indemnicen, te tienen que indemnizar con lo que corresponde. En ese momento la Corte eliminó ese tope. 2013. Caso Aquino. No se puede restringir el acceso al Código Civil por accidente de trabajo. Es decir, si tuviste un accidente de trabajo, aparte de la RT, etcétera, etcétera, vos tenés derecho a hacer un juicio civil al empresario que, por ejemplo, no tomó las medidas de seguridad industrial necesarias. Caso Madorrán, mayo de 2007, estabilidad del empleado público. La Corte dijo en ese momento que si hay un despido arbitrario, no corresponde indemnización, sino que se anula el despido. Porque si no, se terminaba con lo que es la estabilidad en los empleos públicos, que es un derecho bastante antiguo. En el caso ATE, la Corte dijo, no hay sindicatos con más derechos que otros. Podía no estar alguien sindicalizado y le daba derechos. Bueno, todos estos fallos de la Corte en el gobierno anterior se dieron vuelta en la era Macri, y si un trabajador o delegado no estaba afiliado a un sindicato reconocido, no se lo reconocía como delegado. Volvió a esto que dijimos de el monotributista que no es reconocido como empleador. Bueno, una cantidad enorme de casos que la Corte ha hecho en el sentido contrario, es decir, en el sentido de lo que pedía Macri, lo que pide el nuevo gobierno. Por lo tanto, uno puede decir, la jurisprudencia de la Corte está atada a quien gobierna, a los vientos políticos que soplan, y no tiene nada que ver con las bibliotecas judiciales que se suelen citar. Bueno, a quien gobierna depende, porque ahora va a estar atado, digamos, Rosenkrantz era un hombre de Clarín, así que no sé si a quien gobierna qué. A partir de ahora, ¿no? Porque todo lo que vos estás reseñando pertenece a la época de la presidencia de Lorenzetti. O
Sí, Creo que no. ahora viene el tren fantasma. Sí, pero ya Lorenzetti se había dado vuelta, ¿no? Eso no le alcanzó, eso no fue suficiente. No, pero es que Lorenzetti es demasiado niño de pecho para lo que tienen previsto. Ah, sí, eso no hay duda. Tenemos en línea para seguir hablando sobre este tema y sobre algunos más a Graciana Peñafort. Hola, Graciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes? Bien, bien, te escuchamos bien. Y bueno, estábamos haciendo una repasada. Yo sé que el otro día, la semana pasada, fue que estuviste en la Facultad de Derecho junto a otros juristas hablando precisamente de severas irregularidades que se están dando en el Poder Judicial. Efectivamente estuvimos hablando de la situación del Estado de Derecho con este Poder Judicial. Exactamente. Fuimos con los abogados con los cuales conformamos Iniciativa Justicia, que precisamente es una agrupación una asociación de abogados que decimos, bueno señores, algo tenemos que hacer, no se puede así. Hartas intenciones preventivas, es muy grave la situación. ¿Estás hablando por un celular, Graciana? Sí. Ah, a ver si te quedás quietita porque se nos va y se vuelve. A ver. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora mejor, dale. No, eso, te estaba contando que es un grupo de abogados que somos Iniciativa Justicia, decidimos empezar a visibilizar el problema que tiene el Estado de Derecho en estos días en la Argentina, donde, vemos como hay decisiones preventivas caprichosas, no hay derecho a un recurso, digamos, las cosas que le pasan a cualquiera que ejerce el derecho hoy en la Argentina. Iniciativa Justicia es esta nueva agrupación que ha surgido y qué tipo de repercusión está teniendo entre estudiantes, abogados, funcionarios judiciales. Graciana, ¿está teniendo? Es bastante impactante porque esta asociación lo que hace es visibilizar un problema. Claro. Es muy impactante la cantidad de otros abogados y de estudiantes, de personas comunes. O sea, esa cuestión de que estamos en peligro porque no hay garantías es compartida por mucha más gente que solo abogados. Claro. Lo cual lleva a que haya una enorme cantidad de personas sumándose a Iniciativa Justicia. Bueno, precisamente al mismo tiempo que emergió Iniciativa Justicia, también hemos podido ver que hay jueces, ex jueces y fiscales o ex fiscales que han salido a la luz pública a denunciar realmente barbaridades rayanas en el delito, ¿no? Como esto de que estén apretando a los empresarios para que declaren lo que quiere Stornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Claro, que tiene que ver con el abuso de la prisión preventiva. De manera que como no hace falta fundar bien una prisión preventiva, a cualquier imputado le pasa esto. Un claro declara, y si no se arrepiente, y si no imputa a alguien más, va preso. Eso está mal. Eso es contrario a la ley, no respeta las garantías constitucionales. Bueno, esta situación que es expuesta públicamente por los medios, como si no fuera reprochable, en materia jurídica es muy reprochable. Claro. Y lo que hacemos es denunciar y buscar solucionar esto. Graciana, Sergio Viñeski te saluda. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, uno a veces escucha este tipo de denuncias que estás haciendo y siente como una cierta impotencia. ¿Hay alguna chance, alguna relación de fuerza posible para revertir eso? Mira, yo creo que siempre hay una chance porque todas estas medidas arbitrarias que toma el Poder Judicial, le toman hombres y mujeres que forman ese Poder Judicial y que tienen que poner la firma y hacerse cargo de semejante responsabilidad. Y yo no creo que el Poder Judicial sea un atado de irresponsables. Creo que hay partecitas muy puntuales, pero no creo que todos los hombres y mujeres que forman parte del Poder Judicial crean eso, quieran eso o estén de acuerdo, y mucho menos vayan a acompañar esto con sus decisiones y sus firmas. Claro, sí, uno piensa también en la Facultad de Comunicación o en la Facultad de Derecho y también piensa
qué debe estar pasando ahí adentro cuando hay miles de personas, miles de estudiantes estudiando algo que en la realidad no ocurre. Es tremendo, es muy difícil enseñar derecho estos días, sobre todo porque uno tiene la sensación de que está enseñando mentiras. Claro. Pero no hay que dejar de hacerlo, porque si uno no enseña las cosas como son y como corresponden, claramente uno tiende a validar lo que está mal, y nosotros no vamos a validar eso. ¿Iniciativa Justicia tiene una página web o algo? Iniciativajusticia.com.ar. Uh-huh. Y aparte estamos presentando el 8 de noviembre, sí, a las 18:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, 3 propuestas bien concretas, 3 iniciativas bien concretas para impulsar la sociedad civil para que el Poder Judicial se recupere y sostenga el Estado de Derecho y no el estado de abuso de derecho como es ahora. Repetimos la fecha, 12 de noviembre. No, 8. 8 de noviembre. 8 de noviembre, 18:30, Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, te mandamos un gran cariño, Graciana. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Radio H. Enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Viernes 17 horas. Arnaldo Goenaga y Carlos Valle conducen La Tercera Edad de la Década Ganada. Un programa que te habla de frente. Viernes 17 horas. Para trabajar, para viajar, para conocer gente, para vos, para toda la vida. Estudia inglés con la mejor calidad académica en el CUI, Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Viernes a las 20 horas, ida y vuelta. La mejor manera de estar informado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de Primera División, conducido por Nicolás Natrone y gran equipo. Ida y vuelta, cada viernes a las 20 horas. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Cari, ¿qué podemos escuchar para cortar un poco el clima tan medio amarguito? Una buena noticia en medio del clima medio, ponele, amarguito. Sí. Hoy es el cumpleaños de Estela de Carlotto. 88, ¿no? 88. Qué increíble es 88, ¿no? Increíble. Sí, yo cuando me Por fijé eso, de que era del 30 no lo podía creer. ¿Por eso hoy es el Día de la Identidad? No sé. ¿Vos decís que hoy es el Día de la Sí, Identidad? eso no tengo duda. Capaz que es en homenaje a su cumpleaños. Sería justo que así fuera, sería absolutamente justo. Hoy es así que todos los argentinos estamos celebrando este cumpleaños. Y elegimos un tema de su nieto, de Ignacio Guido Montoya Carlotto, que es un tema que él había escrito antes de conocer su verdadera identidad. Es muy impresionante conocerlo ahora a la luz de toda esta historia. Se llama Para la Memoria y esta es nuestra manera de decirle a Estela, gracias, feliz cumpleaños. Esta tierra que va perdiendo su historia.
camino al sol, que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Sutil diferencia de un cromatismo de negros, lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frenan a claro con 2 monedas de cobre cubriéndome la mirada, cargando en ancas los hombros más, se quedando los años, no se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, se al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos del hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Nos han enseñado que la H es muda. Demostremos lo contrario. Hoy, 17 de octubre, en Argentina se conmemora el Día de la Lealtad Peronista. Seguramente se preguntarán qué tiene que ver esto con San Lorenzo, puesto que hasta el club tiene raíces radicales, pero como no podía ser de otra manera, también tiene su lado peronista, y a continuación les relataremos una historia en especial. El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón regresó a la Argentina después de 22 años de exilio, tras ser autorizado por la dictadura gobernante encabezada por Alejandro Agustín Lanusse, quien tiempo antes había declarado: "Yo diría que no le da el cuero para venir". La respuesta social se hizo visible en las paredes con grafites como "Lanusse marmota, Perón va a volver cuando se le canten las pelotas", y el clásico "Lucha y vuelve". Bajo una lluvia intensa, una multitud recibió en Ezeiza al líder político, quien se mostró junto al dirigente sindical José Ignacio Rucci, cobijándolo bajo un paraguas. José Sanfilippo viajó en ese mismo vuelo en el que Perón regresó a la Argentina, invitado por el mismo general, y el nene prometió volver a verlo. El lunes 18 de diciembre de 1972, con Sanfilippo a la cabeza, otros 4 jugadores del plantel de San Lorenzo visitaron a Juan Domingo Perón en Vicente López, en la residencia de Gaspar Campos, 1065. Victorio Nicolás Coco, Rubén Hueso Glaría, Juan Carlos Piris y Rubén Ratón Ayala. Al finalizar la visita, foto mediante donde también aparece el anteriormente mencionado José Ignacio Rucci y el jugador de Vélez Juan Carlos Carone, Sanfilippo declaró: decirle lo que sentimos, cuánto lo queremos y lo necesitamos en este país, y en fin, dedicarle este triunfo sanlorencista. ¿De qué triunfo habla Sanfilippo? El día anterior, en cancha de Vélez con un gol del Lele Figueroa, San Lorenzo le ganó 1-0 a River la final del Torneo Nacional de 1972, aquel que se jugó en 2 zonas, y el Ciclón arrasó siendo invicto, ganando 10 y empatando 3, consiguiendo de esta manera el bicampeonato, ya que anteriormente se había quedado con el Metropolitano. Son muchos los detalles del equipo computadora, como así lo denominaron, pero eso será relatado en otro capítulo de Viejo Club SL. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, como todos ustedes saben y han visto últimamente, nosotros ya lo habíamos señalado y lo veníamos tomando nota del fenómeno de los neopentecostales y de los neoevangélicos. Muchos dicen que pagados por la CIA. Yo conocí el fenómeno hace ya varias décadas en Perú,
cuando muchos de esos grupos o grupos por el estilo bancaron la campaña a Fujimori. Estuvimos viendo en estas últimas semanas la actuación de estos grupos en Brasil. También estuvimos viendo que hay muchos de ellos que apoyaron a los Provida en la Argentina a raíz de la ley, del intento de ley o del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente no salió. Pero después nos empezamos a sorprender y seguimos sorprendiéndonos porque esos mismos grupos o grupos que se embanderan con el pañuelo celeste están teniendo en los últimos días actitudes realmente autoritarias, como ese grupo que entró a la Escuela de La Plata, ese grupo de padres impidiendo una clase de educación sexual, o como las agresiones que recibió una chica que tenía un pañuelo verde en Trelew. Han sido varias las chicas de pañuelos verdes agredidas físicamente. Y acá era un debate de ideas, nadie quería golpear a nadie. A raíz de nuestros comentarios sobre los neopentecostales, recibimos muchos, por lo menos yo en mi página de Facebook, muchos pedidos de los miembros de iglesias evangélicas históricas, evangelistas históricas creo que son, que han tenido un desempeño en derechos humanos, en causas progresistas durante la dictadura, antes y después, de que pongamos las cosas en su lugar y que podamos distinguir a esas iglesias con estas nuevas formas casi de sectas que vienen del exterior. Así que tenemos en línea a un pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, a Guillermo Prein, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Guillermo? Dios te bendiga, todo bien, saludo a todos. Muchas gracias. Bueno, queríamos que en tu palabra expusieras cuáles son las diferencias entre las iglesias evangélicas históricas, entre la tarea que sabemos que ustedes hacen en poblaciones vulnerables, y cuál es la opinión de ustedes sobre estos nuevos grupos que están llegando. Bueno, la respuesta es muy larga y daría como para que la pudiéramos analizar tomando más tiempo. Uh-huh. Es cierto, hay una división entre las iglesias históricas y hay iglesias de formación más moderna, como es el caso de los pentecostales, que tiene su nacimiento en forma extraña, porque es una forma no peculiar, en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, y sin tener relación entre unos y otros, en diferentes comunidades religiosas que no aceptaron esas manifestaciones espirituales, uh-huh, de hablar en lenguas y cosas por el estilo. Entonces fueron en algunos casos apartados, en otros casos se fueron por decisión propia. ¿Qué es hablar en lenguas? Bueno, cuando Jesús se fue, prometió el bautismo del Espíritu Santo, y la manifestación con la cual llegó el bautismo del Espíritu Santo, según nos narra la Biblia en Hechos capítulo 2, fue que los discípulos estaban orando y de repente le aparecieron lenguas de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas que eran desconocidas para ellos. Ajá. Eso es lo que se llama el don de lenguas, y bueno, de ahí que viene, se toma como una manifestación. Uh-huh. En el caso particular de quien te habla es pentecostal, pero uh-huh, no es neopentecostal. Claro, ahí está la diferencia. Y es neopentecostal, pero no es pentecostal. Yo sé que parece raro lo que estoy diciendo, pero te explico. Te agradecería. Yo no soy neopentecostal. Eso está bien claro. Pero sociólogos hicieron una división y tomaron a los pentecostales como gente que no quiere tener ninguna relación con la sociedad, ni con la política, ni con nada de lo que tenga que ver, entre comillas, con este mundo. Ajá. Otros, el nuevo grupo que sí quería involucrarse en las cuestiones sociales, se lo llamó neopentecostales. O sea, bajo esa definición sociológica, claro, te aclaro que tenemos algunas tesis de doctorado de sociólogos argentinos, gente del CONICET, que se hicieron en base a nuestra comunidad, el Centro Cristiano Nueva Vida, por la tarea que realiza y por la forma de vida que lleva, donde las decisiones se toman por unanimidad y cosas por el estilo. Uh-huh. Hay ciertos parámetros de lo que se llama neopentecostalismo, que no es neopentecostalismo nada más. También tiene que ver con diferentes
iglesias tradicionales que sufrieron una renovación espiritual y entraron en esta corriente. Ahora, bajo mi análisis, mi forma de ver, sí, creo que hay una postura muy clara en todas partes. Hoy estaba viendo un estudio sobre el caso que mencionabas de Brasil, y es interesante porque dicen que del 22% que forma la población evangélica de Brasil, el 60% votó a Bolsonaro. Pero quiere decir que hay un 40% que no lo votó. Sí. Entonces ahí hay que empezar a hacer una lectura de la votación, porque no creo que a todos los evangélicos brasileños le caiga bien Bolsonaro. Ajá. De hecho, yo tengo relación con muchas iglesias que no están de acuerdo con Bolsonaro. Entonces, las generalizaciones son siempre peligrosas porque se colocan allí gente que no tiene nada que ver. Pero Y cuando... hablando específicamente sí, de lo que hablabas, por ejemplo, del tema de la violencia, y en el caso específico de Trelew, nosotros con el movimiento No Matarás, que es parte del Centro Cristiano Nueva Vida, estuvimos presentes. Nuestras mujeres fueron ahí delegadas. Es más, una de las que leyó el documento final fue una de nuestras miembros. Ajá. Y entonces, para mí, escuchar que dice los evangélicos atacaron, me suena terrible que haya gente, pero como conozco algunas personas o algunos movimientos y sé sus pensamientos que rayan el totalitarismo, como los hay en todos los grupos religiosos y en todos los grupos políticos. Sí. No descarto de que esto sea verdad. No, más bien hay pruebas de que es verdad. Lo que es posible es que sean grupos que no tengan, no es posible. Creemos en tu palabra y sabemos que, digamos, tienen un origen completamente distinto y posiblemente hayan muchos de ellos estado armados para esto. Es probable. Yo sinceramente, con mucho dolor tengo que decir que al mundo cada día lo entiendo menos. ¿No? Como dice la Biblia cuando usa dos palabras para denominar mundo en griego, ¿no? Y una de ellas, que la que más es más usada, es cosmos o cosmos, ¿no? Que es sistema. Dice, cada vez yo entiendo menos este sistema que está imperando, donde inclusive la gente se siente motivada. Sabemos muy bien la labor que tienen las redes y los medios de comunicación, y votan algunas cosas, algunos proyectos que son directamente contrarios a sus derechos. Y eso duele porque uno se encuentra que la gente está sufriendo y está como en un síndrome de Estocolmo generalizado, Claro, donde dice, claro. no, pero esto está mejor. Y voy a decir, pero qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Claro, claro. Y ese tipo de cosas, analizándolo como pastor, porque cuando vos sos pastor tenés que pastorear a toda la Grey, y pastorear toda la Grey significa llegar a todos. De hecho, hay un video que alguien editó con malicia, donde Macri aparece en una reunión nuestra en el año 2003 en Costa Salguero, que nosotros en ese momento alquilábamos Costa Salguero porque era muy barato. Después, cuando subieron los precios, no alquilamos más. Pero ante 7.000 personas yo le doy un mensaje que es clarísimo, que habla acerca de la justicia social y del rol de la justicia social y del rol que tiene que tener el Estado y cuál es el punto de mira que Dios tiene en cuanto a la participación del Estado. Y eso fue una oportunidad. En realidad estuvieron invitados todos los que en aquel momento eran candidatos a jefe de gobierno, y el único que vino fue él. Pero delante de 7.000 personas yo le dije algo muy claro. Digo, miren, el único punto de contacto entre la política y la iglesia es la gente. Si ustedes están a favor de la gente, vamos a ir por la misma vereda. Si ustedes no están con la gente, vamos a estar en veredas contrarias. Y es impactante el mensaje, porque el mensaje fue en septiembre más o menos de 2003,
Y están en veredas contrarias. Néstor Kirchner llevaba 3 meses en el gobierno. Ni llegaba a 3 meses en el gobierno. Y en un momento yo le digo, este hombre nos está asombrando, porque la palabra está basada en Isaías capítulo 16, versículo 3 al 5, donde habla de la justicia social sobre los más vulnerables, versículos 3 y 4, y después la justicia social y la justicia jurídica que tenía que imperar. Justo ahí Néstor Kirchner había ido contra la Corte Suprema de la mayoría absoluta de Menem, y su consideración popular subió de una manera impresionante. Entonces, yo menciono eso, ¿no? Y es interesante porque a todo el mundo Dios le tiene que dar la oportunidad para que entiendan qué es lo que está pasando. Ahora, Guillermo, yendo a un tema puntual, estas nuevas iglesias, que además vemos cómo se están instalando en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares, en algunos locales que tienen la estética de las viejas prepagas, de las FJP, mejor dicho, con fotos de bancos de imágenes y esas cosas, se posicionan como enemigas de lo que ellos llaman ideología de género. ¿Ustedes qué posición tienen al respecto? Bueno, hay un punto ahí que antes de hablar de ideología de género quisiera mencionarte. No son nuevas iglesias. Ajá. No son nuevas iglesias. Algunas de ellas son iglesias que tienen mucho tiempo. Lo que sucede es que se está produciendo dentro del marco de lo eclesiástico, de lo eclesial, un movimiento también muy muy fuerte ante los acontecimientos que están ocurriendo, donde hay quienes toman un posicionamiento cercano al poder y hay otros que toman el posicionamiento cercano al pueblo. Nuestra visión es estar cerca de la sociedad. Martin Luther King sabía decir que la iglesia no debe ser ni ama ni sierva del Estado, sino su conciencia, su guía crítica, pero que nunca debe ser su instrumento. Nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Entonces creo que el punto está allí. Nosotros podemos decir, tenemos la libertad de hablar porque nunca hemos sido sostenidos por ninguna forma por el Estado, pero hay gruesas partidas que están saliendo del Estado hacia los diferentes credos, no solamente el evangélico, los diferentes credos. Sí. Por eso uno ve que hay un alineamiento. Y esto es una realidad. Entonces, ese tipo de grupos, quizás podemos decir que están mutando su manera de pensar, que antes, por ejemplo, una palabra como militancia, que el que impuso la palabra militancia fue San Pablo, estaba como prohibida y ahora la empiezan a usar. Porque contame un poco eso de San Pablo. Claro, San Pablo habla de la milicia cristiana, el militar a favor de Cristo, que era predicar el Evangelio, siempre desde un rol pacífico. Y de hecho, todos los apóstoles fueron, menos Juan, fueron mártires. Claro. Pero era la forma de militar, de poner su vida por el Evangelio. Entonces, esa semántica es fácil de aprender, el discurso es muy fácil de aprender. Entonces, hoy hay quienes consideraban que la palabra militancia era una mala palabra, como por ejemplo, yo me declaro populista, y algunos me miran con horror. Digo, a ver, el populismo es defender las causas populares. ¿Cómo puede estar mal eso? Yo no lo puedo entender. Entonces, hoy vivimos con este tipo de situaciones en el mundo, que hay cuestiones que uno no las puede entender muy rápidamente, tiene que desatarlas, tiene que ir abriendo al nudo para tratar de desatar. Y yo creo que sobre todas las cosas hay intereses. Hay quienes tienen intereses políticos, hay otros que tienen intereses económicos, pero hay intereses que se mueven. Y después se tiñen los intereses con diferentes tinturas, ¿no? Hablando de que es por el bien del prójimo, hablando de que es por esto, hablando que es por lo otro. Siempre excusas hay, pero la realidad es lo otro. Nosotros lo que esgrimimos al más puro, hablando de San Pablo, al más puro estilo de San Pablo, es lo que hacemos. Entonces, lo que vos tenés, y podemos hablar de muchos temas. Recién tocaste uno, la ideología de género. Bueno, Roca en Vida
que es también parte del Centro Cristiano Nueva Vida, que trabaja con todo lo que son enfermedades de transmisión sexual. Hace 25 años que está trabajando en el tema y que da clases de educación sexual en las escuelas públicas, escuelas privadas, de donde nos solicitan. Hace 25 años que lo hacemos. No de ahora, somos pioneros en los testeos rápidos de VIH-Sida, tenemos centros de testeo en Mendoza, en Buenos Aires, es decir, yo no puedo entender cómo se ha generado la bola que se generó con respecto a la educación sexual, porque la educación sexual, para nosotros, hace 25 años damos clase en todos los colegios. Claro. Y es permanente, todas las santas semanas estamos en diferentes colegios, porque para que vos puedas solucionar un problema como son las enfermedades de transmisión sexual, lo que tenés que hacer es prevención. Bueno, lo que veíamos en la escena tan violenta de La Plata de la semana pasada, creo que fue, ahí creo que no tenía una connotación religiosa, era un grupo de estos pro vida, algunos tienen vínculos religiosos, otros no, pero digamos, yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo sitios de países limítrofes, que son neoevangélicos o neopentecostales, pero de los otros neopentecostales, claro. Pero ahí hay un concepto que se manijea, se fogonea permanentemente y que tiene que ver con que la palabra género ha sido implantada por una nueva especie de izquierda marxista, y que se nace hombre o mujer y que todo lo que tenga que ver con diversidad sexual es maligno. A ver, yo te voy a dar mi opinión y después te voy a hacer el análisis un poquito pequeño de lo que veo que está sucediendo. Yo soy pastor y no provengo de una familia evangélica, aunque mi papá era presbiteriano, pero cuando su papá, mi abuelo, falleció muy tempranamente, cuando tenía 43 años, a raíz de la crisis del 30, por no poder sostener su empresa, a sus inquilinos, a todo, un tipo demasiado generoso, demasiado un ídolo para mí, ¿no? De todo lo que es la solidaridad. Y él era presbiteriano, pero se apartó de la iglesia, y mi mamá, paralelamente, sin conocerse en ese momento, católica, apostólica romana, y mi abuela murió cuando ella tenía 13 años, a los 39 años, por darle más caso a la religión que al médico, y bueno, su salud se deterioró de tal manera que murió. Conmigo dijeron que no tenga religión, y así me crié. Después entré en otro Kraus, mis profes eran profesores de ingeniería, entonces yo me la pasaba en la facultad y en el otro Kraus, y bueno, generé un ateísmo muy práctico, muy pragmático y militante, hasta que yo tuve una experiencia personal con Jesús. A partir de ahí yo empecé a descubrir un universo, pero que no provenía de la religión. Yo no conocía la religión. Cuando entré en el seminario tuve problemas con algunos profesores y con muchos compañeros, porque claro, ellos eran dogmáticos y yo no era dogmático. Y ahí empezó a haber un problema grave, un problema que como tenía buenas notas se zanjó porque no muchas veces no se podía refutar los argumentos. Pero básicamente yo creo que acá hay una situación muy clara. Quien es pastor va a pastorear a la gente. Es decir, ¿qué es pastorear? Llevar a donde hay pastos y donde hay agua. Esa es la función del pastor. Yo no le pregunto a las personas a las cuales pastoreo qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta. No soy su moral, no soy el que la juzga. Simplemente yo lo que hago es enseñarles lo que dice la Biblia. Nada más. Y dejar que ellos vivan como creen que deben vivir. Y acompañarlos en esa vida. Obviamente se dan casos, muchos casos, en los cuales las personas llegan con problemas que no están conformes con su vida y que luchan por salir de diferentes situaciones.
Yo no le voy a decir a una persona que tiene una adicción que la adicción es buena, pero no la voy a juzgar por la adicción. Y aunque la Iglesia pueda tener su pensamiento en cuanto a lo que es el patrón sexual que traemos desde el nacimiento, aunque hay otras iglesias, y esto es algo maravilloso que tenés que entender de la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica no es la Iglesia Católica, y como tiene una diversidad enorme y no tenemos una cabeza, hay diferentes grupos que tienen diferentes posturas. Y yo tengo excelentes amigos que creen que la ideología de género, como vos la presentás o como se presenta habitualmente, está bien, y hay iglesias que tienen pastores, parejas de pastores que son 2 hombres o mujeres. Tenemos una diversidad muy grande dentro de la Iglesia Evangélica. Hay un grupo que cree que su moral tiene que imponerse a la sociedad. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Claro. Ese es el gran problema que vemos venir. Que estos grupos traen como una única verdad, un dogma, y que es el único que vale, ¿no? Y lo que opinen los demás debe ser erradicado. Ese es el problema. Y ese problema se transfiere no solamente a esto. Por eso te decía, las iglesias neopentecostales, muchas de ellas tienen una estructura de administración, ¿no? de dirección muy similar a la Iglesia Católica, es decir, episcopal, donde hay una cabeza que decide absolutamente todo y los demás miembros tienen que estar en obediencia a esa cabeza. En el caso nuestro no es así. De hecho, la mayoría de las iglesias pentecostales nacieron asamblearias, es decir, la palabra iglesia en griego significa asamblea. De hecho, cuando se usaba la palabra, era cuando entraba alguien y pegaba unos gritos y decías iglesia, iglesia, o eclesia, eclesia, y significaba que todo el pueblo tenía que salir y reunirse en la plaza porque iban a tomar una decisión o porque iban a recibir una información. Entonces, es muy, muy, muy raro ver que haya iglesias evangélicas, aunque hay iglesias evangélicas episcopales y semiepiscopales y de gobiernos mixtos, pero es muy raro ver que dentro del pentecostalismo se tenga iglesias episcopales. Y hay una escopalización, bueno, extraña palabra, sí. Neologismo, sí. Una tendencia muy fuerte hacia eso. Entonces hay muchas cosas que se van generando. Entonces, lógico, cuando vos tenés una tendencia de ese tipo, después aparece un problema en la sociedad y vos querés aplicar lo mismo que tenés en el marco de tu comunidad, lo querés llevar a la sociedad. Guillermo, no hemos agotado los temas, la conversación ha durado bastante más de lo previsto, muy interesante. Seguramente volveremos a charlar porque me parece que estos temas van a seguir rondando nuestras vidas cotidianas. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias y que Dios los bendiga y bueno, dispuestos para cuando ustedes quieran. Gracias. Radio H, sujeto y predicado al mismo tiempo. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas. Medio Extremo Podcast. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Viernes,
18 horas. Original y Copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y Copia. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Lunes 20 horas. Vivas y haciendo historia, conducido por Mariana Bacaro. Estamos activas. Somos protagonistas de nuestras vidas. Para que la H no sea muda, ponele tu voz. Viernes 17 horas. Arnaldo Goenaga y Carlos Valle conducen La Tercera Edad de la Década Ganada. Un programa que te habla de frente. Viernes, 17 horas. Radio H. Si quieres, te quita lo bailado. Juan Carlos Corominas hace Jazz en la H, recorriendo la historia del jazz cada miércoles a las 15 horas. Fin de espacio publicitario. Radio H. Estábamos hablando acá con Cari a ver qué era tu nota. Tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Muy interesante, la nota con el pastor Guillermo Prein del Centro Cristiano Nueva Vida. Algunas cosas, necesitamos más cultura religiosa, chicos. Me parece que acá hay mucho ateo. No entendimos algunas cosas, ¿no? Yo me quedo. Vos, Viñeski, mejor. Yo me quedo como viví. No, pero hizo algunas declaraciones interesantes el pastor. Entre otras cosas, deslizó algo que nosotros venimos viendo como más de afuera, sin entender mucho, pero que seguramente él lo dice porque está más en territorio, como se dice. Él dijo, están saliendo gruesas partidas de dinero para todos los cultos, para muchos cultos. Ese es un dato no menor, que me parece que tiene que ver con cierta reconfiguración del territorio, que es esto que venimos... Él dice, no son cultos nuevos, pero sí es cierto que hay una reconfiguración bastante veloz, que se ve desde afuera como una cosa nueva. Sí, bueno, es que no todos los... Me parece que lo de la Iglesia Católica ya lo sabemos. Están saliendo partidas para nuevos cultos que se están conformando. El otro día veíamos a María Eugenia Vidal en trance prácticamente, de la mano de dos también pastores de no sé qué culto. Pero seguramente si estas iglesias de las que hablaba Prein se dedican a gente que tiene, al rescate de gente que tiene VIH, a trata de personas, a vulnerabilidad, no es a esto a lo que vienen estas nuevas iglesias neopentecostales. Bueno, hoy Baradel denunció que el nuevo presupuesto educativo, lo que está destinado a capacitación, bajó de 9 millones de pesos a 2 millones y medio y aumentó el presupuesto para ONGs, que muchas veces estas organizaciones forman una ONG y se meten por ese lado. Sí, totalmente. Y además, por ejemplo, en Perú están manejando buena parte de la educación pública. Se ajusta también el concepto con eso que dijo Cris Morena. Yo no sé si ustedes recuerdan ese disparate, porque acá pasan todos los días disparates, pero galopantes. Cris Morena asesora en educación. Parece un chiste, ¿no? Asesora en educación. ¿A quién asesora? Ella no se puede asesorar ni a sí misma, y no me hagan hablar. Pero además de los bodrios que nos ha hecho, a mí me tocó ser madre de una niña cuando Cris Morena estaba en su apogeo de productora, con lo cual pasó toda la infancia mi niña tratando de salvarse de Chiquititas y de todas esas porquerías, de Rebelde Way, de todas esas porquerías que hacía Cris Morena,
con excelente factura, quiero decir, es una excelente productora. El contenido de Cris Morena es realmente una porquería y uno entiende por qué tiene afinidades con el macrismo. Rebelde Way era la historia de una escuela de élite. Ahora, esa mujer en su momento, hace un mes, declaró que los docentes son inútiles, que no tiene sentido, porque se puede tener técnicos en educación. Ahí vos imaginate lo que sería la educación en manos de estos neopentecostales. Y el otro día leía que Bolsonaro, porque es todo una misma concepción del mundo, decía que las escuelas no tienen ninguna utilidad porque es mejor la educación a distancia, porque las escuelas son nichos marxistas. De Bolsonaro no me asombra, pero esta muchacha dijo que los docentes son inútiles, ¿tan brutal fue? Sí, ha dicho barbaridades, y vinculadas con un tema del que ella no sabe nada. Pero bueno, eso no nos tiene por qué asombrar. Lo que pasa es que todos los días pasan cosas como esta, que, digamos, pasan como sin pena ni gloria. Nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de escándalo está totalmente sobrepasada. Entonces, algo que en otro momento hubiese podido ser un tema de una semana, hoy no es tema ni de un día. Aparece Cris Morena, te dice que va a ser asesora en educación, y que en realidad a los chicos con un buen técnico se los puede educar, que no hacen falta los maestros. Digamos, lo que dice Baradel tiene que ver con este proyecto político. Este proyecto político no quiere maestros en las escuelas, no los quiere. Y lamentablemente vemos que, bueno, esto encaja con lo que está pasando en Brasil. Sí, claro. No, es que si hay esto que decía de manera brutal Bolsonaro, si hay un lugar donde se ejerce una resistencia muy concreta hoy por hoy en la Argentina, ese lugar son las escuelas. Si hay un lugar donde se mantiene viva y se estimula la capacidad crítica, que ya no vemos en los medios, ese lugar son las escuelas. Entonces, absolutamente de acuerdo, que suena lógico todo este proyecto, ¿no? Suena lógico que metan a Cris Morena a decir las barbaridades que dice. Lo que pasa es que las dice en medio de un discurso modernizante, donde se supone que esto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Con un gobierno que al mismo tiempo deja de repartir computadoras en las escuelas para pasar a repartir celulares. Pero donde un Bolsonaro habla, y pronto va a haber un Macri que hable de la educación a distancia y que la escuela no es necesaria. Ya están hablando, ¿eh? No solo Cris Morena, dentro del... Uno lo que lee es eliminar a los gremios docentes, y lo que decíamos en algún otro programa, formatear un tipo nuevo de sujeto que sea crítico con la historia, que sea un ignorante, que sea tan bestia como los diputados brasileños y muchos de los nuestros, que uno no puede concebir que alguien con ese nivel intelectual pueda ocupar una banca, y sin embargo en el impeachment contra Dilma los hemos visto televisados, algunos alegatos de fanáticos neopentecostales que ocupan bancas en Brasil. Y realmente uno piensa, bueno, esto es el objetivo, esta es la distopía, tener una sociedad formada mayoritariamente por esta subespecie. Y sí, porque la ley 1420 de educación pública, laica y gratuita, que debe ser una de las leyes más democráticas de la historia argentina, que le garantizaba la educación a todos, y en forma gratuita, que ahora se metan con eso. Es como yo creo que ni la dictadura se metió con eso, porque una cosa es apuntar a bajar los sueldos docentes, otra cosa es a desarticular todo ese sistema, que es una de las cosas que más iguala, a pesar de que todo ya iguala poco. ¿Y por qué te crees que la combaten? Porque, digamos, incluso suena hasta absurdo, ¿no? Brasil, un país lleno de negros y de gays, votar a un candidato que amenaza con borrar de la faz de la tierra, pues los quiere mandar en un cohete a la luna también, a todos los negros y los gays. Y muchos negros y gays lo van a votar. O sea, hay un gen que
viene fallado, vendría estando fallado. Les cito las últimas declaraciones de Bolsonaro hoy, calentitas. Dice, vamos hacia una limpieza nunca vista en la historia. ¿Viste? Vamos a barrer del mapa a estos marginales rojos. Si se quieren quedar, se colocan bajo nuestra ley. Si no, se van afuera o van a la cárcel. Claro, y si quieren ver fútbol para todos, que vayan a Cuba. Pero Es lo limpieza mismo. es un término absolutamente nazi. O Y sea, bueno, es- son nazis. A ver, vamos acercándonos, ¿no? A la verdad. Son nazis. Uno creía que eso estaba totalmente cerrado. No estaba cerrado. Y hay que defenderse de ellos como de lo que son. Claro, y ahí es donde irrita que alguien quiera caminar por la vereda del medio. Porque la vereda del medio de qué? Vereda del Entre medio. esto y qué. Quedó Massa solo, Massa y Bocio quedaron en la vereda del medio, Sí, no, Corazón. sí, no, pero hay un periodismo, Tamaño, hay creo. un periodismo que dice, bueno, Eso esta lo- opinión, esta escuchame, otra opinión. Si alguien conoce a eso de la vereda del medio, somos nosotros. ¿Viste? De la vereda del medio no tienen nada. Hay gente que siempre se las ha arreglado para quedar bien con Dios y con el diablo. Y esos sí cobraban fortunas, Grabois. No eran, y son los cools esos. Me quedé con la sangre en el ojo. Porque lo quiero yo a Grabois. Pero, Decíselo. Lo quiero, pero lo quiero y lo defiendo. Pero ¿Y por qué bardea? no me banco la sintonía con Silvia Mercado acusándonos a los ex 678 de cobrar dinero abultado, digamos. Lo hemos hecho por militancia y con sueldos muy por abajo del mercado, Grabois. Y si no sabes, no hables. Ahora va a salir el tuit disculpándose. No, Vas a ver. me vas a reputear, pero bueno, no importa, yo estoy acostumbrada. Bueno, ¿querés que volvamos a Brasil? Volvamos y escuchemos algo bonito. Dale. Varios artistas firmaron hace unos días una carta diciendo hasta acá, Bolsonaro no. Sí. También Caetano Veloso. También Caetano cuando hace unos días asesinaron, ¿se acuerdan? De 12 puñaladas por discutir sobre política, y quien resultó asesinado era un músico muy reconocido, baiano, Moado Catende, y él... Caetano salió con un video muy largo donde se mostraba muy apenado y diciendo, bueno, contando primero quién era este músico reconocido, que él decía era un amigo, yo lo conocí de pequeño, y diciendo, a ver, esto es el borde de la barbarie, no se puede reducir al Brasil a la barbarie. Y ahora salió una canción, Caetano hizo una canción, agarró la guitarra. ¿Querés que la cante? Sí, no. A ver, dale. ¿Querés que la cante Caetano? Sí, por favor. Agarró la guitarra y en un minuto nos explica por qué el Henao. Ele é a faca que matou Catendê. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal. Onde nos quer o livre, ele é a jaula. A hipocrisia indica os cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Não, 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 não. Ele não. Comienzo de espacio publicitario. Radio H. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Viernes, 18 horas. Original y Copia es un desafío colectivo gestado en la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Con Guillermo, Jorge, Ángel, Félix, Celso y Carlitos. Viernes, 18 horas. Original y Copia. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda.
Jueves 13 horas. Santiago O'Donnell comanda Medio Extremo Podcast. Una buena manera de entender lo que pasa en el mundo. Jueves a las 13 horas, Medio Extremo Podcast. Radio H. Culpa a la noche. Culpa a la playa. Y culpa a la lluvia. Radio H, sujeto y predicado al mismo tiempo. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Lunes 21 horas. Carta Brava. Vidas con historias en tiempo de tango, con Agustín Martínez y Julián Fava. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. ¿Está en proceso el mate? Me gusta empezar con lo importante. Claro, primero lo importante, porque... Bueno, vamos a ir a la pastilla literaria. Yo hoy les quería hablar, en realidad es una introducción. El lunes que viene voy a ver si puedo traer para leerles, para que no esté solamente relatado Manuel Escorza en mi voz. Pero bueno, es uno de los novelistas latinoamericanos que a mí más me gustan. Es dentro de los que integraron el boom latinoamericano quizá el menos conocido. Murió muy joven en un accidente automovilístico. Y bueno, tiene un recorrido, tal vez eso sea lo primero que me identificó con él hace ya muchísimos años, que él fue periodista durante mucho tiempo. Después no lo censuraron como a mí, pero abandonó el periodismo para dedicarse a la literatura. Y lo que hizo fue una saga, hizo varias cosas más, pero por lo que es más recordado es por una saga de unas revueltas campesinas cerca del Cusco en la década del 60, que él primero cubrió como periodista y después que abandonó el periodismo las convirtió en novelas. Redoble por Rancas, Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, son algunos de los títulos de esas revueltas, de esas novelas. Me hacen señas de que el mate está por venir y pierdo la cabeza. De esas novelas que están escritas en un lenguaje claro, que dan cuenta de un universo que nosotros no conocemos, que tienen la resonancia de los Andes profundos, ahí donde tal vez hayamos pasado como turistas, pero que como turistas no hemos podido penetrar porque son lugares donde las poblaciones ancestrales, en general de quechuas, aymaras, han sabido guardar en el silencio lo más hondo de sí mismas y no son muy comunicativas, no son muy propicias a contarle al que va pasando nada de su cosmovisión. Justamente la semana pasada en mi taller de escritura, porque les aviso que doy clases de escritura también, estábamos leyendo con un grupo El Hedor de América, un texto fabuloso de Rodolfo Kusch. Y bueno, quizá por eso, por haber reflotado a Kusch, me acordé de Escorza, porque hay un algo que tiene bastante que ver entre los dos, y es esta idea de, o mejor dicho, este clima, este universo, que es un universo al que nosotros pertenecemos y que sin embargo no hemos penetrado. Para nosotros en la Argentina siempre ha sido de alguna manera una especie de leyenda oficial que venimos de los barcos, cuando es mentira. Muchos de nosotros tenemos ascendencia europea, pero mezclada. En mi caso con ranqueles, en otros casos ni siquiera se sabe, pero hay mucha más
sedimentación del originario, de lo que se puede pensar. Muchísimos de los habitantes de los pueblos originarios que abandonaron sus lugares de origen para emigrar a las ciudades están entre nosotros. Hubo mestizaje y hubo un gran desconocimiento de esa presencia. Yo creo cuando se define, que lo definía, me acuerdo, Cristina, en aquel discurso cuando se debatía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, decía que el proyecto era nacional, popular, democrático y feminista, y yo sigo pensando que le falta lo pluricultural. Y el encuentro de mujeres que se anunció para el año que viene en La Plata elabora sus grandes pérdidas de distinta manera. Nosotros tuvimos un genocidio hace relativamente poco tiempo, históricamente hace un instante, hace unas décadas, de 30.000 personas que, como dice Macri con la metáfora del cohete a la luna, o como dice Bolsonaro, que quieren, no sé cómo decía, limpiar, ¿no? Bueno, eso pasa de metáfora a literalidad en América Latina en un santiamén, entonces hay que tener mucho cuidado. Scorza, cuando le preguntaban sobre su propio realismo mágico, que no tiene nada que ver con el de Isabel Allende ni con lo que después la cultura de masas hizo del realismo mágico, pero sí en las novelas de Scorza pasan cosas que son como extraordinarias. Por ejemplo, las batallas son planificadas entre los vivos y los muertos. Entonces los vivos pegan la oreja a la tierra y escuchan las directivas de los muertos para ver cómo planifican las batallas, ¿no? Lo cual es una metáfora maravillosa de lo que en otros países, en otras latitudes y en otras dimensiones también hacemos los vivos, en homenaje a quienes pelearon por las mismas cuestiones, por las mismas causas, y pagaron con sus vidas. Garabombo, yo vi una foto de Garabombo un día buscando material. Me sorprendí porque yo ya había leído la novela muchas veces y para mí era un personaje totalmente imaginario, y sin embargo Garabombo fue un líder quechua que fue un guerrero, que cayó preso, y Scorza tuvo mucho que ver en su liberación e incluso viajó en el helicóptero cuando iban a liberar a Garabombo. Garabombo es un personaje que se pone un poncho, y el poncho lo hace invisible. Entonces es el elegido para ir a la vanguardia y para estudiar los movimientos del enemigo. Pero también esta idea de que el poncho lo vuelve invisible vuelve a traernos esta enorme metáfora de que nuestro continente está habitado por gente que siempre fue invisible para el poder, de que nuestro continente, de que nuestra región es una región dominada por élites históricamente, desde la creación de nuestros estados, por élites que han elegido invisibilizar a enormes mayorías y que ahora vuelven, ahora que las mayorías se han empoderado y han demostrado durante una larga década que, como en Bolivia, se puede ser latinoamericano, se puede crecer, se puede tener doble aguinaldo, se puede elegir a los jueces por voto popular. Es decir, que hay una posibilidad de que la democracia sea real y no sea este cuento para bobos que tenemos en la Argentina. Creo que es útil volver a estos autores que han dicho las cosas que tenemos que saber de una manera inmejorable. Y para cerrar esta pastillita, una vez recuerdo que le preguntaron sobre el realismo mágico, sobre por qué en América Latina se escribía utilizando ciertas licencias que la literatura norteamericana y la literatura europea no se dan. Y entonces Scorza contó que en el Cusco una vez 12 comuneros habían ido a pedir aumento al terrateniente y el terrateniente lo fusiló. Porque, bueno, uno puede escuchar el mismo argumento en boca de cualquier empresario, gran empresario de acá. Tienen el tupé de venir a pedir aumento.
Eso es una cosa absolutamente arraigada en las élites de América Latina. En algunos lugares nombran una Corte Suprema que termina con los derechos laborales. En otras épocas y en otras latitudes, el terrateniente lo fusila cuando los escucha pedirle aumento. Y el Tribunal Superior del Cusco emitió un fallo sobre ese asesinato múltiple, y es un fallo que Escorza decía, es rastreable, está escrito. Fallaron que fue un infarto colectivo. Entonces decía Escorza, en una región donde un Tribunal Superior de Justicia dictamina que 12 comuneros pobres murieron de un infarto colectivo cuando le fueron a pedir aumento al terrateniente, ¿cómo los novelistas vamos a escribir realismo si no le metemos un poco de magia? Radio H. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Es el turno de la economía. ¿Cómo te va, Diego Rubinsal? Muy bien, espera que me subo que giro el cosito que te escucho bajo. ¿Vos lo escuchás, Sergio? A ver, hola. Hola. Ahora. Te escuchamos divino Ahí ahora. Bueno, me alegro. Estuvimos viendo en las noticias económicas de la semana que el Banco Central está emitiendo 1.000 millones de pesos por día para pagar los intereses de las LELIQ. ¿Es sostenible esto en el tiempo, amigo economista? No es sostenible en el tiempo porque, digamos, para tener una idea de lo que se está pagando por LELIQ y todo ese festival de bonos que hicieron, se estima que el año que viene se va a gastar 800.000 millones de pesos en eso. O sea, cuando uno dice esa cifra, por ahí estamos hablando de una cifra que es totalmente inabarcable. Entonces, viste, la gente dice, ¿cuánto será eso? Y la verdad es que es muchísimo. O sea, para tener un punto de comparación, hay que pensar el lío que se armó a fin del año pasado, ustedes recordarán, en diciembre del 2017, cuando se hizo una reforma previsional para sacarle buena parte de los ingresos a los jubilados. Sí. Bueno, sí. Para hacer ese tremendo ajuste fue de alrededor de 100.000 millones de pesos. Bueno, acá estamos diciendo que se va a pagar 8 veces más ese ajuste que se le hizo a los jubilados durante este año en el festival de bonos que se está armando. Claro, el tema es que, por más que digan lo que digan, ¿de dónde obtienen ese dinero? Hoy la Unión Cívica Radical empezó a hablar de la posibilidad de un default. Sí, mirá, el escenario de una cesación de pagos o de una renegociación de la deuda está claro que no puede descartarse aún, aunque el Fondo Monetario Internacional adelante todos los desembolsos que teóricamente estaría acordado. Y esto vos lo ves si haces un breve recorrido por lo que ha venido pasando desde el principio de este año, cuando, si ustedes recuerdan, en enero de este año entraron los últimos 9.000 millones de los capitales financieros y dijeron, bueno, con esto tenemos cubierto, y después salieron a correr con el fondo y arreglaron con el fondo y dice, con esto tenemos todo cubierto, y a menos de 3 meses tuvieron que renegociarlo. Entonces, esto no está cerrado, ni mucho menos. Ahora, si ustedes me permiten, yo hoy tenía pensado hablar del tema pobreza. Hable, amigo. Hable, compañero. Métale. Sí, métale. No, porque hay una cuestión que si nosotros salimos y hacemos una encuesta en la calle, hablamos con la gente o hablamos con los dirigentes políticos, a ver, todo el mundo va a estar de acuerdo con por lo menos desde el punto de vista discursivo, todos van a decir que están de acuerdo, decir, bueno, que es necesario reducir la pobreza. Yo creo que no vamos a encontrar a nadie que abiertamente diga no, hay que aumentarla. Ahora, el tema es que el problema es cuando pasamos de formular la pregunta, decir del qué al cómo, es decir, cómo combatimos la pobreza. Ahí ya las coincidencias terminan, ahí desde el campo de la derecha nos van a empezar a hablar de la teoría del derrame,
Pero ellos está, Diego, perdóname, pero cuando ya a esta altura hablan de la teoría del derrame, en realidad es un entretenimiento, ellos saben que así no la van a eliminar nunca. Seguro, pero bueno, en el plano discursivo ya empezamos a tener diferencias grandes. Claro. El tema es que, digamos, yo me quería centrar en este tema porque un poco, bueno, todos sabemos que por más que fue una operación discursiva, fue una de las grandes promesas de campaña de Macri, la pobreza cero y todo eso, y está claro de que la política económica fue a contramano de eso desde el minuto cero, digamos, o sea, cuando se lleva adelante una política de evaluación, de ajuste, de aumentos tarifarios y demás, eso perjudica de lleno a los sectores más vulnerables. Entonces, bueno, acá empieza toda una discusión de decir, bueno, cuánta pobreza hay, y empieza a decir, bueno, bajó, subió, digamos, todo esto que les estoy relatando tiene que ver con un poco las mediciones oficiales de pobreza. Hace un par de semanas Sergio mencionó algo de este tema. A mí me parece que es conveniente que hagamos un poco de historia reciente para analizar los últimos números que anunció el INDEC, porque si no hay algunas cosas que no se entienden. Vamos a empezar por el kirchnerismo, por los últimos años del kirchnerismo, porque fue una decisión política del kirchnerismo en el primer semestre del 2013, se discontinuó la publicación del indicador de pobreza. Ya el indicador estaba muy cuestionado y debo decir que yo creo que esto fue uno de los puntos débiles del kirchnerismo, en mi opinión. No lo decimos ahora, todos los que escribimos en página 12 en el suplemento de economía lo planteábamos a eso, en ese momento, tal es así que, bueno, algunos recordarán que en ese momento Guillermo Moreno decía que nosotros éramos Clarín de izquierda, digamos, los del suplemento de página 12. Recuerdo. Estaba re enojado. Recuerdo. Sí, porque planteábamos este tema, pero bueno, que no tenía la rigurosidad suficiente. Entonces, para no tomar las últimas mediciones del INDEC, yo lo que quiero tomar para ver cuál fue el punto de partida de este gobierno son algunos indicadores alternativos de distintos signos. Hay dos indicadores que para mí son más confiables. ¿Por qué? Porque son los que hacía el Centro Scalabrini Ortiz y lo que hacía el CEPA, que básicamente lo que hacían estos dos centros de estudio era seguir haciendo utilizaba la misma metodología que utilizaba el INDEC en el kirchnerismo hasta que se discontinuó la información, actualizándolo por índice de inflación alternativos para no entrar en la discusión de los índices del INDEC. A ellos le daba que a fines del 2015 había una pobreza de alrededor del 18%. Había algunas diferencias entre ellos, pero más o menos un 18%. La UCA tenía otro índice que tenía deficiencias metodológicas bastante serias. No es el lugar de ponernos a hablar de eso porque son algunas cuestiones técnicas que no vienen al caso, y le daba más alto, le daba un 29%. Ahora, ¿qué pasó durante Macri? Es decir, ¿con cuánto empezó el gobierno de Macri? Porque ahí hay un problema, que es que lo primero que hace Macri es un apagón estadístico. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Del apagón estadístico de Todesca. Sí, nos acordamos, pero pasó bastante desapercibido en su momento. Bueno, no publicaron. El primer trimestre del 2016 no publicaron la información, con lo cual le perdemos el punto de partida. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente en ese primer trimestre del 2016 es donde pegó con fuerza la devaluación que se hizo y demás, lo cual incrementó el número de pobres. Más o menos, digamos, hay una estimación que durante ese primer trimestre el número de pobres subió un 5%. Con lo cual, acá creo que hubo una operación que no es nada inocente de dejar sin publicar eso y empezarlo a publicar ya con un umbral más alto de pobreza. Entonces, a decir, bueno, a mí júzguenme por este umbral más alto y no por el que era real. Claro. Ahora, ese no fue la única operación que hizo el macrismo, sino que hizo otra mucho más importante y que pasó absolutamente desapercibida para la mayoría de la población, y que es que entró a toquetear toda la canasta básica, por la cual se calcula la línea de pobreza.
O sea, porque para que la gente lo entienda, ¿cómo calculamos la pobreza? Lo que hacemos es, comparamos los ingresos de la población sobre el valor de una canasta básica. Si vos la superás, si vos superás ese valor, se considera que no sos pobre, y si estás abajo, sos pobre. Es así, línea de pobreza. Lo que hizo el macrismo fue tirar para arriba la línea de pobreza. Es decir, que hay muchos más pobres, hay mucho más pobres de lo que se dice. Hay mucho más pobres, porque lo que hizo fue inflar la canasta para que le diera un número de pobreza cercano a lo que decía la UCA. O sea, básicamente eso, porque como yo les estaba diciendo, por ejemplo, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, con la anterior canasta, había calculado que la pobreza que dejó Cristina Kirchner fue alrededor de un 18%. Bueno, ¿ellos qué hicieron? Agarraron y dijeron, no, vamos a poner una canasta que valga más, y por lo tanto, si la canasta vale más, obviamente, ante los mismos ingresos, vas a tener más pobres. O sea, fabricaron pobres en función a lo que había antes, a la anterior metodología. Eso es lo que llaman sincerar. Claro, eso es sincerar, pero en realidad, digamos, hubo un ocultamiento, porque yo les estoy contando esto y estoy seguro que la gran mayoría de la población desconoce absolutamente todo esto, que hubo un cambio metodológico que es muy relevante, y esto obviamente no se explicó. Y Macri, cuando se publica esto, dice, bueno, yo quiero que ahora me juzguen en función a si puedo reducir este número. Un número que fue ampliado en función de este cambio de metodología. Es decir, y encima no lo redujo. No lo redujo, por supuesto. Hubo una trampa metodológica para mostrar esto que estoy diciendo, a tal punto que, digamos, esta trampa metodológica complementa el discurso de decir, bueno, el kirchnerismo dejó 30% de pobres. Ahora, lo que no explica ese mensaje es que decir, bueno, si nosotros aplicamos esa metodología al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, vamos a encontrar que la pobreza en la Argentina era de alrededor del 60%. Claro. Entonces, con ese criterio, yo lo que puedo decir es que durante los 12 años y medio de kirchnerismo, la pobreza bajó a la mitad, bajó del 60 al 30%. Eso es lo que no se cuenta. Claro. Entonces, me parece que, dicho todo esto, el último dato estadístico que publica el INDEC dejó muchas dudas. ¿Por qué? Porque el último dato oficial corresponde al primer semestre de 2018. O sea, hay que recordar, todavía no había pegado de lleno todo el impacto que estamos viendo a partir de la corrida cambiaria de abril. Y ese dato lo que muestra es que habría un 27,6% de pobres. ¿Por qué les digo que es dudoso? Porque si vos te vas al primer semestre del año pasado, vas a ver que la inflación, la pobreza te dio un poco más alta, 28,6. Suena raro. O sea, suena raro que la pobreza haya bajado un punto, sobre todo porque es inconsistente con la propia información que da el INDEC con relación a otros indicadores. O sea, vos, por ejemplo, medís cuánto aumentaron los salarios en ese periodo, información oficial del INDEC, y te va a decir un 21%. Te fijás cuánto aumentaron los alimentos en ese periodo, inflación, te estoy dando información oficial del INDEC, 36%. O sea, 21% de salario, 36% de los alimentos, y la pobreza bajó. Suena raro. O sea que bajar los salarios hace que la pobreza baje. Claro, ¿ves? Suena raro. ¿Ves? Por lo menos suena raro. Hay que decir que el valor que publica el INDEC es un valor promedio, ese 27 y pico que te estoy diciendo, y que de acuerdo a lo que se conoció en el segundo trimestre ya le había dado cerca de un 30%. Pero bueno, más allá de eso, lo que está claro es que aún con todo lo que dijimos, aún con la modificación de la metodología que hicieron, aún no computando el primer trimestre del 2016 que le hubiera dado muy mal y demás, con todo el viento a favor y con todas las modificaciones que hicieron, aún así la pobreza les va a terminar dando muy alto de ese valor prefabricado que armaron para poder ser juzgados sobre si era un buen o mal gobierno. Por eso yo escribí una nota sobre esto
ahí en página y terminé, digamos, irónicamente con un tuit de Sebastián Fernández de Rinconet, que él decía que el primer paso para terminar con la pobreza consiste en aumentarla. Dice, esto lo sabe cualquier economista serio, se llama teoría del envión. Muy bien, muy buen cierre. Gracias, Diego. Bueno, un abrazo. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Chao. Algo lo digo de frente. Ay, cómo me gusta Calle 13. Sí. La letra de este tema es impecable. Sí, la verdad que sí, es para escucharla línea por línea. Vamos a escuchar línea por línea a Jorge Elbaum ahora. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pido disculpas, antes yo tenía la obligación moral importante de estar pendiente del teléfono. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero los oyentes no lo sabían. No, menos mal, pero yo me alcahueteé solo, es típico mío. Bueno, ya te disculpamos. Ay, gracias. Además, ustedes saben que yo soy judío, ¿no? Sí, sabemos. Entonces soy culposo. Lo bien que haces. Bueno. Hoy no nos vas a hablar de política internacional, habíamos combinado, por eso yo lamentaba que nos perdiéramos esta columna. Nos vas a hablar, mejor dicho, de tus visitas a la cárcel, de tus visitas a los presos políticos y de qué es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Bueno, yo para hacer un link que es típico de los periodistas, rubro del cual me siento hoy partícipe, diría que también es internacional, porque la Liga nace como fracción local, si se quiere,
del Socorro Rojo Internacional, que nació en el año 22, y la Liga nace acá en el año 37. La Liga Argentina, que es el primer organismo de derechos humanos, digamos, existente en la Argentina. La Liga nace el 20 de diciembre del 37 y nace como había nacido unos 15 años antes el Socorro Rojo para trabajar con presos políticos, básicamente, muchos de ellos perseguidos por los nazis, el fascismo italiano, y luego acá en Argentina también los nazis locales, ¿no? Que para esa época, para los años 30, estaban muy presentes y perseguían mucho, sobre todo aquellos sectores anarquistas y progresistas. Bueno, la Liga hace un laburo desde hace muchos años a nivel internacional, tiene secciones en distintos países del mundo, hay más o menos esos 60 países donde existe el Socorro Rojo, que en Argentina, insisto, se llama la Liga. Bueno, y en ese marco ya hace bastante tiempo, yo iba con la Liga a visitar presos políticos en 1982, acá a Devoto, etcétera, los que habían quedado a disposición del Ejecutivo. Claro, efectivamente. No, algunos estaban condenados y estaban pasando sus últimos años de condena. Los que cayeron, digamos, como presos antes del golpe tenían condenas, muchos de ellos, y otros sí, efectivamente, estaban se salvaron muchos. Era famoso eso por estar en el Poder Ejecutivo, a cargo del Poder Ejecutivo y sin condena. Bueno, estuve visitando en los últimos meses, lamentablemente este es un gobierno que vuelve a tener presos políticos después de muchos años, después de la dictadura. Yo creo que estos son los primeros presos políticos reales perseguidos sin causa, encarcelados, de un nivel de impunidad terrible. Y estuve, bueno, la semana pasada con Julio De Vida y Fernando Esteche, semanas atrás con Amado Boudou, y antes había estado con Zanini mientras estuvo en Ezeiza. Bueno, por parte también... y pasaste una Navidad con Milagro Sala. Efectivamente, y eso también me acuerdo, sí, 24 de diciembre y 25 del año pasado. Doloroso, pero bueno, también en el marco, en mi caso específicamente, porque no soy yo solo, hay muchos compañeros que están haciendo las visitas, por supuesto, nombré del llamamiento argentino judío del que formo parte. Se habla mucho de la entereza de los presos políticos en este momento. Sí, yo coincido con vos, Sandra. La verdad es que siempre que salgo de ahí los veo muy enteros. El tema de la prisión política tiene la situación de la impunidad, que uno no sabe cuáles son los vericuetos jurídicos por los cuales realmente se encierra a la gente. Entonces se genera un nivel de ambigüedad muy tortuoso, ¿no? Porque un tipo como Amado, que el mismo tribunal que lo juzga dice, aunque no existan pruebas en el dictamen final, ¿no? En la justificación de la condena dice, aunque no existan pruebas, es de nuestra íntima convicción de que sucedió algo malo, ¿no? De que fue hecho un delito. Bueno, con ese tipo de justicia, obviamente... Bueno, como dijo Macri sobre Milagro, tiene que estar presa porque la mayoría de la gente cree que es culpable. Claro, efectivamente. Bueno, es lo que decían los nazis. Los nazis decían eso, ¿no? Si yo construyo un enemigo y logro convencer a un montón de gente de que es el enemigo de la humanidad y después lo pongo preso y después incluso lo mato, está justificado, como que la gente está de acuerdo con que pase eso, ¿no? Claro. Después además es muy difícil medir la gente, ¿no? Que es una propiedad típica claro. de los sectores dominantes. Siempre hablan de la gente, ¿no? Y olvidan de sectorizar, de los sectores populares, de las élites, ¿qué gente? Porque la que habla en nuestro país, lamentablemente a través de los medios, no es la gente, sino son las élites a través de sus prostitutos periodistas. Vos sabés que últimamente, a través sobre todo de los correos privados, del Messenger, bueno, yo tengo un Facebook muy activo y muchos compañeros que yo no conozco, de diferentes lugares del país, me consultaron cómo pueden hacer, cómo se encaran los trámites para ir a visitar a algunos de los presos políticos. Bueno, en principio son iniciativas que yo considero muy válidas, que los compañeros que están presos lo necesitan, lo valoran, lo celebran, y es un momento de libertad en el medio de la oscuridad que estos sátrapas gobernantes
le deparan a muchos compañeros. Hay dos mecanismos básicos, digamos, para aquellos que no son parientes, ¿no? Claro. Uno tiene que ver con que el preso te pida desde adentro, diciendo, bueno, yo quiero que entre Pirulo, y para eso hay que comunicarse con la familia o con el comité por la liberación de los presos políticos, que hay comités en todo el país. Ellos interactúan con aquellos que están encarcelados, los encarcelados piden a Juan Pérez, y Juan Pérez tiene que hacer un trámite que consiste en un certificado de los que no estuvieron presos, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Antecedentes penales. Ahí está, Sí. un certificado de antecedentes penales, y luego en la unidad penitenciaria donde están encarcelados los compañeros, presentarse una mañana para que te den un carné de entrada. Con el carné ya ahí uno puede arreglar la visita. Eso es una forma de digital. Y la otra es a través de los organismos de derechos humanos. Quien hace un seguimiento específico, en este caso de todos los presos, es la Liga, y la Liga elabora listados semanales, para el caso de, por ejemplo, de Marcos Paz, donde está Julio de Vida los días viernes, para el caso de Amado, si no me equivoco, miércoles o jueves, no recuerdo bien, pero todas las semanas hay una delegación armada por la Liga que vamos a ver a los compañeros que están presos. Bueno, terminamos el programa con esta idea, ¿no? Que aquellos que, la verdad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a mucha gente que pregunta cómo puede hacer, porque siente que una forma de acompañarlos es tomarse la molestia que implica hacer estos trámites, quizá viajar desde sus provincias, pero pasar una tarde o con Devido, o con Amado, o con Esteche, o con Milagro. Me parece que es algo que nos haría bien a todos, a ellos y a los que van, y a nosotros como sociedad. Así que gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, y me comprometo la semana que viene a tener más cerca el teléfono y a escucharlo. No lo pongas en silencio el celular y listo, querido. Se soluciona fácil. Chao, un beso. Chao, un beso. Chao. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo porque llegó el final del programa, así que hasta el lunes que viene. Chao. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no hay